que vengamos con mucha alegría y gozo a la casa del Señor a recibir el maná del cielo, que es el alimento espiritual que tanto necesitamos para poder sobrevivir el resto de la semana. ¿Sabe? Yo quería abundar un poquito más acerca de lo que dijo Pastor Osia acerca de lo del nuevo edificio, que nos animemos, que nos ayudemos, porque ya estamos en la última etapa prácticamente. Y son los detalles más pequeños los que se nos dificulta más, porque son muchos. Y para darles una idea, tenemos que poner 15 lámparas. 15 lámparas que he puesto 5 mientras tanto, ¿verdad? Porque cuesta trabajo estar ahí solo, subirse a la escalera, tener la herramienta, y como no soy profesional, ¿verdad? Entonces me toma mucho tiempo. Se imagina con varios hermanitos ahí ayudando, pasando la herramienta, pelando los cables. Yo no creí que fuera tan difícil cuestión de pelar unos cablecitos, y Pastor Osi no me llevará a lo contrario, porque él está pelando unos cables más delgaditos todavía. Si yo los que estoy pelando son del calibre 18, el pastor está pelando cables del calibre 16, que primero lo estaba pelando con unas tijeritas esas de kindergarten, cortándose los dedos. Yo me corté un dedo pelando los cables. Entonces, se imagina, nos puede ayudar muchísimo simplemente estando ahí, agarrando la escalera o pasando la herramienta. Hay que poner todo lo que es el baseboard, que no es cualquier cosa. Yo pensaba que nomás era cuestión de llegar y clavarlo y ya, pero no. Hay que poner el caulking, hay que sellar todo bien, hay que nivelar, hay que pintar antes el baseboard para que quede bonito. Después los clavitos hay que meterlos bien y darle algo para que no se vean y que quede todo bien bonito. Y mire, el servir, como dijo Pastor Osi en la mañana, es un privilegio. Y deberíamos sentir ese amor en la casa del Señor cuando se nos permite hacer algo para su obra, porque es un privilegio. Y ese privilegio solamente lo podemos conseguir a través de su iglesia. Por tanto, le invito a que nos acompañe un día de la semana. Siempre va a haber algo que hacer, desde limpieza, barrer, mover cosas. El pastor se está encargando de pintar, que también no es cualquier cosa. Hay que sellar las grietas que hay entre cuadro y cuadro de cemento, que también es otra cosa que no es fácil. Entonces se da cuenta. Y después de todo, si usted considera, querido hermano, hermana, amigos, que la iglesia es de todos nosotros. La iglesia va a ser para nuestros hijos en el futuro. ¿Qué iglesia queremos dejarle a nuestros hijos? Yo quisiera que la mejor, y en las perfectas condiciones en la medida que se pueda. Entonces, anímese. Si no ha tenido el privilegio de venir a ayudar, las puertas están abiertas de martes, miércoles, jueves y viernes, incluyendo el sábado que a veces estamos aquí. También hermano JP, muchas bendiciones para él, para los hermanos que constantemente nos están ayudando, hermano Armando, Fidel, que no pude hablar con él en la mañana porque sí hay un trabajo bastante difícil, que es poner una escalera telescópica que tenemos para poder alcanzar la unidad del aire acondicionado, que ahorita lo necesitamos mucho porque JP me pidió que accionara el switch que él puso de una manera especial allá arriba. Entonces es bien difícil, y por eso necesitamos esa escalera que nomás la baja uno y la jala, y bien suave para no tener ningún problema. También le dejó luz en el ático para no batallar, hay plywood para caminar. Entonces está bien, no es cualquier cosa, lo que necesitamos es la escalera. Entonces, piense que cuando quede el edificio nuevo ya listo, terminado, va a ser para beneficio de todos nosotros. Sobre todo cuando tengamos un evento especial,
Mire, no hay lugares como este que nos hemos dado cuenta el pastor y yo a través del tiempo que o hay lugares muy grandes o hay lugares que mínimo son 500 personas, 600 personas. Entonces aquí vamos a tener espacio cuando menos para 250 personas. Hay muy poquitos lugares con ese espacio. Y para darles una idea, hasta este año ya no me habló, pero cada año me habla un pastor de Los Ángeles que me pregunta, ¿ya terminaron? Y no, todavía nos falta esto. Y al otro año me volvió a hablar, ¿ya terminaron? No, todavía nos falta esto. Y le voy a decir por qué, porque ellos tienen una convención de pastores, de 60 pastores aquí en Las Vegas por 3 días. Y necesitan rentar por 3 días un espacio como este para poder desarrollar las actividades que tienen, donde vienen pastores de todo Estados Unidos. Son 60. Entonces ellos no pueden rentar un lugar de 600 ni de 500 porque estaría fuera de su presupuesto. Entonces necesitan espacio, necesitan comida, necesitan también, lo ideal sería donde pudieran llegar, pero eso sería ya un hotel, ¿verdad? Entonces, ya ahora que ya esté terminado, entonces yo le voy a hablar a él para decirle que ya está terminado el edificio. Y insistimos, la visión es para la iglesia, para todos nosotros, para que disfrutemos de esta nuestra iglesia Monte Sinaí. ¿Amén? Muy bien, y ahora vamos a continuar con el tema acerca de la mujer. Hemos nombrado mayo el mes de la mujer, así como junio va a ser el mes de los varones, de los padres. Entonces estamos esperando que nos traten tan bien o mejor como las tratamos a ustedes el Día de las Madres. Así es que tienen que ganarnos. Y hablando de la mujer, decíamos en el mensaje pasado que la mujer a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ha tenido muchas distinciones de parte de Dios y de parte de Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. La continuación es los desafíos que tiene una mujer después de haber sido distinguida por Dios o por el Señor, y que son desafíos que, como su nombre lo indica, no son fáciles. Pero con las herramientas que Dios nos da a través de su palabra, pues obviamente con el conocimiento y la ayuda de Dios podemos hacer cosas grandes. Tan grandes que decía Jesucristo que veríamos cosas mayores de las que Él hizo en su tiempo. Entonces, qué desafío más interesante para la mujer en la Biblia. Yo les quería compartir que en los principios de derecho lo primero que le enseñan a uno es que a toda obligación corresponde un derecho. En este caso, si la mujer ha sido distinguida por Dios o por Jesucristo, también corresponde un derecho o un desafío, en este caso, con el mensaje del que vamos a hablar. Y durante esta semana que estuve estudiando el tema al respecto, 2 noticias llamaron mucho mi atención. Ya ve que hay por lo regular hoy en día no hay buenas noticias. Entonces hay noticias que llaman más la atención que otras. Así es que me llamó en particular una noticia. Unos dicen que era japonés, otros dicen que era chino. Pero como nosotros, nuestra cultura occidental no sabe distinguir si es chino o japonés, vamos a decir que era un asiático. Ellos tampoco distinguen cuando es un mexicano, es un salvadoreño. Ellos creen que todos son mexicanos o que todos son salvadoreños. La realidad es que todos somos del Salvador. Amén. Y se trata de un asiático que demandó a su mujer porque había tenido una hija fea. ¿Se da cuenta? Y lo peor de todo es que le dieron la razón al asiático y ganó en los tribunales no sé cuántos miles de dólares. ¡Wow! Si hay machismo en México, por decirlo así, en donde yo conozco la cultura, usted no se imagina el machismo que hay en esos países occidentales, y sin decir aquellos que practican los extremistas musulmanes. El caso es que este hombre,
que demanda a su mujer, había gastado más de $120,000 en cirugías para su esposa, que en realidad no era muy agraciada. Entonces, el punto es que qué clase de hombre puede ser este. Porque en realidad uno ve a sus hijos como los más bonitos de todo el mundo, ¿verdad? Y no hay madre o padre que vea a sus hijos feos. Pues este pobre asiático yo creo que le falta conocer más de las cosas de Dios y aprender más de el significado tan grande que tiene la mujer. Como decía el canto, grandes cosas ha hecho Dios, y yo creo que Dios ha hecho algo grande en traernos a la mujer como la ayuda idónea. Y no creo que haya alguien que me siga la contraria. Amén. La otra noticia que me llamó la atención fue que una mujer de 43 años de Londres se casó con un perro. Aunque usted no lo crea. Después de haber tenido algunos desamores, incluyendo un jovenzuelo de 20 años, decidió que mejor se casaba con un perro. Y se casó con un perro con todas las de la ley. Entonces se da cuenta cómo está este mundo tan errado, tan desviado, diría yo. Cuánto egoísmo hay tanto en la mujer como en el hombre. Hay un dicho muy popular que dice: entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Y se dice que fue un tal Lord Byron el que sacó ese pensamiento, pero parece que fue un filósofo griego que practicaba la escuela cínica hace muchísimos años, inclusive 300 años antes de Cristo, que vivía una vida ascética de pobreza y una locura. Vivía en un barril y por cosa curiosa le apellidaban el perro. Entonces él amaba más a los animales que al propio hombre, porque tenía obviamente malas experiencias. Lo que nos damos cuenta, queridos hermanos, cuando nosotros estamos apartados de lo que es la palabra de Dios, el mundo es muy diferente. Lo que para el mundo es negro, para nosotros es blanco; para lo que nosotros es blanco, para el mundo es negro, es todo lo contrario. Lo que siempre he pensado y hemos compartido, tuvimos una clase muy, pero muy buena en la mañana en la escuela dominical. Se la perdieron, pero le di el material a hermanita Francisca y hermanito Pascual. Pero fue una clase muy, muy interesante que salió de la clase pasada, donde Pastor Ossi me hizo el favor de abundar más en el tema en Facebook, por la pregunta que se hizo de que qué significaba que el hombre se enseñoreara de la mujer. Entonces, gracias al pastor que abundó en el tema y lo puso en Facebook, aclaró esta pregunta a muchas personas, sobre todo mujeres con un pensamiento liberal que no alcanzan a entender que esto es el orden divino y que no se trata de quién es más o quién es menos, sino que se trata del orden divino. Pastor Ossi lo decía esta mañana, que nosotros en la iglesia tenemos diferentes responsabilidades, pero eso no quiere decir que alguien es menos que el otro, o que el pastor es más que el diácono, o que cualquiera otro de los que colaboramos en la obra, sino es cuestión de orden. Y si no tenemos orden, créanme que es muy difícil, no vamos a ningún lado. Entonces Dios establece el orden divino, y a consecuencia del pecado, recuerde en Génesis capítulo 2 el relato de la creación, Eva desobedece y acepta lo que le dice la serpiente. Y caso muy, muy, muy curioso, que cuando uno ya se pone a estudiar de una manera más metódica y con más calma, va descubriendo cosas que quizás antes no las había aprendido. Sabe que en el relato de la creación hay dos relatos. Capítulo 1 habla de los 6 días, al 7º día descansa. Y en el capítulo y la creación del hombre, capítulo 2,
ya habla más específico de la creación. Pero cuando Dios crea al hombre y le da la orden de no tocar, de no comer del árbol del bien y del mal, no estaba Eva todavía. Entonces hasta el capítulo 2, cuando ya Eva es creada, después de que el hombre no encontró la ayuda idónea en los animalitos, y por cierto que ni siquiera se llamaba Eva todavía. ¿Sabe cómo se llamaba antes Eva? ¿O cómo era llamada antes Eva? Varona. Fue después del pecado que Adán le pone el nombre de Eva. Pero sí sabía lo que estaba haciendo Eva, porque seguramente Adán le debió haber dicho. Aún así, por el orden divino, quien tenía responsabilidad era Adán, de tal manera que la Biblia lo dice, que el pecado entró por un hombre, por Adán, que era el responsable en ese caso del liderazgo de Eva, que hasta a ese punto era su familia. Entonces el otro tema muy interesante que sale del mismo tema, y mire cómo son las cosas en la escuela dominical donde tengo el privilegio de servir. Pastor Ossi también da temas en escuela dominical, pero con temas enfocados al liderazgo, a la preparación de líderes. Nosotros compartimos temas prácticos que a veces salen de las mismas preguntas de los hermanos cuando estamos desarrollando un tema. Porque el tema que salió después de enseñoreará fue que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces fue un tema muy, muy interesante, el cual juntos aprendimos mucho y encontramos la respuesta bíblica al por qué el hombre es cabeza de la mujer. Y repito, esto tiene que ver con el orden divino, y ya que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la cabeza del hombre, en ese orden divino también el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? ¿Que la mujer no tiene cerebro? No, porque decíamos esta mañana también que resulta ser que muchas mujeres son inclusive más inteligentes que los hombres. Y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Y el hombre debe de ser más inteligente en ese sentido cuando su mujer es más inteligente. Entonces decíamos que la inteligencia no tiene que ver con la experiencia, la capacidad o el aprendizaje. Todos somos seres inteligentes porque somos creación de Dios a su imagen y semejanza. Entonces, qué bueno cuando Dios nos bendice con una mujer inteligente. Y aunque sea más inteligente que uno, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dios en sus planes dice que el hombre, que la mujer dejará a su padre y a su madre, es el significado del matrimonio, y los dos se convertirán en una sola carne. Por tanto, quiere decir que no hay diferencia. Es decir, uno no es más importante que el hombre, ni el hombre por ser hombre es más importante que la mujer por ser mujer. Entonces, si los dos al momento de la unión, el casamiento, se convierten en una sola carne, no puede haber dos cabezas. Entonces el orden divino dice que es el hombre cabeza de la mujer, pero se trata no de autoridad, sino de orden. Entonces mire qué interesante. Y de ahí aprendimos también algo muy importante, que es el deseo. ¿Recuerda lo que dice ahí mismo? Que la mujer será ahora el deseo del hombre. Y muchos lo ponen en el contexto sexual de los deseos de la carne, pero no es así, sino que a consecuencia también del pecado, la mujer ahora pasa a aceptar o a recibir la voluntad o los deseos del hombre por la misma autoridad divina. Así que mire qué interesante, en un solo versículo, el poder aprender tres cosas muy importantes que nos pueden hacer mucho más fácil la vida en nuestro matrimonio y por consecuencia en el hogar, en la familia. Amén.
Entonces, ahora sí vamos a los desafíos que enfrenta la mujer en la Biblia, después de haber sido distinguida o beneficiada de manera muy especial, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y el mayor desafío, y tomando en cuenta el significado de la palabra desafío. Desafío quiere decir hacer algo o llegar a una meta difícil, o sea, algo que cuesta trabajo. Ese es un verdadero desafío. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 3 al 4. Decíamos en el mensaje pasado que la mujer ha sido de mucha influencia a través de la historia, y no tan solo en el contexto bíblico, pero también en el mundo. Y mire que cuántos gobiernos o políticos han caído por una mujer, ¿verdad? Entonces, de hecho, la mujer tiene mucha, pero mucha influencia. Y en este caso, cuando en el hogar los dos son conocedores de la palabra del Señor, esa influencia deberá o debería ser para algo positivo y no negativo. Pero mire, aquí está un pequeño ejemplo de lo que es la influencia negativa de una mujer cuando Dios nos da la advertencia desde un principio. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 3 al 4, dice: tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. A pesar de que Salomón fue una persona muy inteligente, porque eso es lo que le pidió a Dios, mire la influencia tan grande, para bien o para mal, que puede tener una mujer en la vida de un hombre y de una sociedad entera, por lo que vamos a ver más adelantito. Ahora, vimos que Eva, una vez que desobedeció a Dios, Dios le dijo: porque fuiste obediente a Eva, vino el castigo de parte de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que ya desde un principio la mujer tenía una influencia muy importante. El primer pecado ilustra el vínculo poderoso entre el hombre y la mujer y puede usarse para bien o para mal. Dios le ordenó a Israel que no se casara con esposas que eran extranjeras a él por esta razón, que las mujeres podían desviar a los hombres de él, de Dios. Y recuerde que Dios es un Dios celoso, que nos advierte y nos dice, cuando Él en su palabra nos dice: no te unas a yugo desigual, lo está diciendo por algo. Y es algo muy importante que por ejemplo, en nuestras familias, nuestros hijos deben de entenderlo, el porqué y las consecuencias. Ya lo vimos desde Salomón, ya nos los advierte Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, he ahí la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, ahora que nosotros ya estamos en las cosas del Señor. Nehemías capítulo 13, versículo 26, si me acompañan, ahí adelantito de Primera de Reyes. Amén. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y mire que insistíamos o decíamos esta mañana que el hombre puede ser muy inteligente, el hombre puede ser muy preparado, con mucha experiencia,
y está expuesto a la mala influencia de una mujer, de tal manera que puede cambiar su vida totalmente. Entonces, qué gran desafío y responsabilidad, no tan solo para la mujer, sino para también el hombre. En este caso vamos a hablar un poquito, diríamos que más fuerte de lo que hablamos la semana pasada en el mensaje, pero recuerde que esto es palabra de Dios y es para beneficio de todos nosotros. Así es que no se sienta con lo que vamos a decir, porque es un poquito fuerte. Ahora, hablando de estos desafíos para la mujer, el primer desafío que puede encontrar una mujer que ha sido distinguida por Dios desde el principio de la creación, o en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es la devoción. ¿Qué es la devoción? La devoción es la entrega en cuerpo y alma a un ejercicio espiritual. En este caso, a las cosas de Dios, al llamado de Dios. Y ese es un desafío muy grande. No podemos dejar de reconocer, como platicábamos en el mensaje pasado, poco después platicaba yo con hermanos que vinieron a mí y me hicieron comentarios, que el papel de la mujer en la vida es muy importante y tenemos que reconocerlo. Muchas veces la mujer en sus mismos desafíos, en sus mismos retos, se afana tanto que descuida lo principal. Y aquí lo principal, el llamado es atender a las cosas de Dios. Sabemos que si una mujer atiende a las cosas de Dios, sabrá atender a las cosas de su casa, sin lugar a dudas. Pero para eso se necesita una gran devoción. Por tanto, queridos hermanos, y a los que nos están escuchando a través del internet, el desafío para la mujer podríamos decir que es aún más difícil que el del hombre. ¿Por qué? Si bien el hombre ha sido llamado a liderar, a ser responsable o a ser representante en una familia, a ser cabeza de la mujer o a enseñorearse en ese sentido del orden divino de la mujer, las tareas del hombre pudiéramos decir que son más específicas. El hombre es el proveedor, el hombre es el protector, el hombre es el representante, la autoridad dentro de la familia, y el hombre sale a cumplir con sus horas de trabajo. Quizás puedan ser 8, quizás sean 10 o quizás sean 12 horas de trabajo, y el hombre llega a su casa y exige o pide ser servido. Cuando una mujer trabaja, queridos hermanos, ya sea por cuestiones culturales o porque aquí la economía así lo exige, que las esposas tienen que ayudar en la economía del hogar, la esposa todavía, aparte de su trabajo, llega a hacer el trabajo respectivo de las labores de su hogar. Y cuando el trabajo respectivo de su hogar termina, siguen las labores con los hijos, si tiene hijos pequeños, ya ve que hay que llevarlos a la cama, hay que bañarlos, hay que prepararlos. Y el desafío, la tarea de la mujer es muchísimo más difícil. Por eso insisto en que nosotros los hombres deberíamos estar agradecidos con Dios, que no solamente nos dio una mujer inteligente, que no solamente nos dio la ayuda idónea. Y sabe que aprendíamos esta mañana en la escuela dominical que la palabra idónea también quiere decir socorro o auxilio o ayudadora, y es el mismo calificativo que se le da a Dios para con su pueblo. Entonces es un papel muy importante el de la mujer. Si nosotros los varones diéramos en toda la extensión de la palabra el lugar que se merece la mujer, creo que tendríamos hogares más distinguidos en ese sentido, más firmes,
tendríamos más paz en el hogar y sobre todo que tendríamos muchísimo más amor dentro de la familia. ¿Sabe? La mujer no es el sexo débil. ¿Quién dijo que la mujer es el sexo débil? El que dijo se equivocó. Yo creo que a veces los débiles somos nosotros los varones. Insisto, nosotros fuimos formados, fuimos preparados, como aquella poesía de Salvador Díaz Mirón que decía: confórmate, mujer, hemos venido a este mundo de lágrimas que abate, tú como paloma para el nido y yo como león para el combate. Entonces se da cuenta, el hombre específicamente ha sido diseñado para cosas más simples. ¿Se da cuenta del privilegio tan grande de que la mujer pueda procrear? Yo no puedo imaginar a un varón embarazado. ¿Se imagina traer 9 meses ahí a una criatura y dormir con él y trabajar con él? Aquí la hermanita trae su hijito ahí, ¿verdad? Y hacer sus quehaceres con él. Yo no puedo imaginarme. Yo le doy gracias a Dios que no nos dio ese privilegio. La mujer es fuerte. La mujer es sabia, es inteligente. A la mujer hay que cuidarla, a la mujer hay que amarla, como lo vamos a ver adelante en el mensaje. Este desafío a la devoción, a que la mujer se entregue en cuerpo y alma a las cosas de Dios, créanme que es un llamado muy, muy importante y para lo cual nosotros, los varones, deberíamos de estar contribuyendo, enseñando a nuestras esposas a amar, a llegar con devoción a las cosas de Dios. Porque en la medida que más aprenda la mujer, causó una alegría en la mañana en la escuela dominical cuando decíamos que Sara, el ejemplo de Sara es que llamó a Abraham mi Señor. Y se da cuenta que muy a menudo en las parejas uno dice, ella es mi señora, hablando de su esposa. Entonces el término Señor o el Señor, que corresponde únicamente a Dios, es ese, el Dios, el ser Dios, el dueño y absoluto. Ahora, en términos de su creación, el decirle a su señora es un título muy importante. Pero la pregunta es, ¿por qué la mujer no llama a su esposo mi señor? ¿Se da cuenta? Y muchos se fueron con esa idea, ¿verdad? Yo le voy a reclamar a mi señora que ella también me debe decir mi señor. ¿Se imagina qué importante se siente el varón cuando su esposa dice, aquí está mi señor? O cuando la esposa, porque una hermanita decía, no, yo a mi esposo le digo papi. Le digo, está bien, le digo, pero no es lo mismo. ¿Cómo a la mujer le gusta que le digan, aquí está mi reina? Mi reina para allá, mi reina para acá. Pero toda reina tiene que tener un rey. ¿A dónde está el rey? Pero se les hace difícil, ¿verdad? ¿O no es cierto? Hablen con la verdad, digan. No le vaya a reclamar en la noche a su esposo. Le va a decir, el hermano Pedro me dijo que usted me tenía que llamar mi reina o mi rey. Es entre usted y ella. Allá en lo más íntimo, ¿verdad? Que usted le diga mi rey, mi reina. Pero decía la hermanita, yo le digo papi. No, le digo, no es lo mismo. Dígale mi rey, va a ver cómo va a portarse su papi. Mejor todavía. ¿Sabe? Es cuestión de reconocimiento. Yo siempre he dicho que cuando el varón llega a la casa y el hijo o la hija le entrega el control remoto, quiere decir que el varón es el que tiene la autoridad. Porque ¿qué es eso que llega el varón y que no puede tener el control remoto? Yo jugaba con mis hijas, les decía, cuando papi llegue a casa, traigan el control remoto en un cojín. Y después de que me lo entregue, se retira sin darme la espalda.
signo de autoridad. Así es que si usted es de las que no le entregan el control remoto a su papi cuando llega, lo mejor es que lo haga. Eclesiastés capítulo 7, 27 al 28. Amén. Eclesiastés capítulo 7, versículos 27 al 28. Mira, dice el predicador, habiendo considerado las cosas una por una para dar con la razón, he hallado esto. Mi alma aún busca, pero no halla. Un hombre ha hallado entre 1000, pero una mujer no he hallado entre todos estos. Y estamos hablando de esta mujer que ha sido distinguida y que acepta los desafíos de Dios. Es difícil encontrar a una mujer. Yo sé que aquí hay muchas en Monte Sinaí, pero a este hombre, al predicador, al rey Salomón, que era muy sabio, después de haber experimentado todo y de haber tenido de todo, consideró que era muy difícil encontrar una mujer virtuosa de la que habla Proverbios capítulo 31, que vamos a hablar en unos momentitos más. Entonces se da cuenta, una mujer que ha sido distinguida por Dios, una mujer que acepta los desafíos de Dios, es una mujer que vale más que todas las piedras preciosas. Porque no dice de un diamante, ni de una gema, ni de un rubí, sino que dice que tiene más valor que todas las piedras preciosas. Mujer virtuosa, capítulo 31 de Proverbios. Ahora, ¿qué desafío tan grande es encontrar una mujer entre miles? Una mujer cuyo corazón y vida se consagran a Dios. Si la tiene, dele gracias a Dios todos los días de su vida, porque Dios le ha dado lo mejor de lo mejor, o lo mejor que ha hecho Dios, como cantábamos con hermano Dani. ¿Cuál es otro desafío? Un desafío para la dirección. Dios quiere que las mujeres tengan dirección en la vida, con propósito divino para vivir. Y hablando de las cosas de Dios, estamos hablando de un propósito divino, porque actualmente es muy fácil para cualquier mujer tener una meta o dirección. Muchos de los propósitos de las mujeres han sido puestos por ellas mismas, pero estos no son eternos. Y decíamos, si una mujer errada o equivocada está dentro de este concepto que es el liberalismo o el feminismo, el liberalismo de la mujer, creemos que para los que no conocen de las cosas de Dios, probablemente crean que eso es lo mejor. Sabe que estudiando con estos temas de la importancia o el perfil bíblico de la mujer, me encontré con un sujeto que decía todo lo contrario, y habiendo estudiado teología, que es lo que a mí más me molesta, cuando el hombre le quiere buscar más allá de lo que no es a las cosas de Dios. Tristemente las herramientas estas como la teología, en lugar de llevarnos verticalmente a las cosas de Dios, nos desvían por muchos caminos. Y este hombre decía que no, que cómo era posible que la mujer se enseñoreara, que el hombre se enseñoreara de la mujer, que eso no era bíblico y que era algo muy mal interpretado de acuerdo a lo que exponía él. Y yo creo que él no estaba entendiendo que no era cuestión de quién tiene más autoridad, sino que era cuestión de orden divino. Y ahí decía un montón de tonterías que las leí más por curiosidad que porque no me llevaron a nada, sino por el contrario, me di cuenta de que a pesar de ser un hombre con muchos títulos, estaba completamente errado en cuanto a lo que dice Dios en su palabra. Y se da cuenta que no necesariamente el que más sabe o el que tiene más títulos puede tener una autoridad en cuanto a lo que es la palabra de Dios,
porque Dios puede utilizar al más ignorante para usarlo principalmente o para hacerle entender cosas que han sido escritas hace 2000 años, pero que las podemos entender perfectamente y que aplican hoy en día a nuestra vida diaria. Y Dios no se complica las cosas con esto de la profundidad y de los temas y la teología y esas cosas. Sí, son herramientas que ayudan mucho, pero que no son definitivas en cuanto a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, aparte que poseemos el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye o nos enseña también. Y lo que dice Dios en su palabra, que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que la va a dar en abundancia. Así es que este hombre que hacía el comentario estaba totalmente errado. Sin embargo, pues está ahí, ¿verdad? Para aquellos que no conocen de la palabra de Dios, quizás puedan quedar impresionados, pero sin saber que son totalmente desviados de una verdad que, sin ser tan profunda, es tan clara como lo que Dios dice en su palabra. Entonces decíamos, mujeres que establecen metas, por ejemplo, para el matrimonio, la educación o una profesión, pero la pregunta siempre será, hablando de este desafío de la devoción y de la dirección, si estas metas son eternas. Y mire que estas metas no son eternas, porque cuando una mujer se planta o se propone un desafío de terminar una carrera, que es muy bueno, no dejamos de admirar a aquellas mujeres que deciden seguir superándose a pesar de todos los quehaceres o ocupaciones que tienen, pero no es eterno, porque al rato esas clases terminan, o se pone la meta de comprar un carro y termina esa meta, y esa meta la lleva a otras metas, y metas que no son eternas. Cuando Dios hace el llamado a la mujer a una vida de devoción, son para cosas que son eternas. Y recuerde que hay coronas y recompensas en el cielo. ¿De qué manera vamos a reinar junto con Cristo? Pues va a ser en la medida que estemos obrando o trabajando en la obra del Señor. Por eso insistimos en que el servir es un privilegio. Es un privilegio que solamente lo vamos a encontrar a través de la iglesia local, su iglesia. La iglesia se compone de fieles y los fieles son los devotos, los que vienen con devoción. Yo no me canso de darle gracias a Dios y pedirles bendiciones a mis hermanos que con devoción y con amor están cada domingo a las 10 de la mañana en la escuela dominical, por los hermanos que asisten también a las clases dominicales del pastor Osi. Yo entiendo que algunos trabajan y aunque quisieran no pueden estar con nosotros, ¿verdad? Pero siempre un desafío no es fácil, porque un desafío es un reto. ¿Se imagina? Si no fuera un reto, no fuera un desafío. Y si no fuera un desafío, como decía el comercial, ¿verdad? De que todas las cosas, como decía de esa bebida, fueran fáciles, cualquiera las haría. En las cosas de Dios, queridos hermanos, si alguien viene y le trae un evangelio que le dice, entrégate a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos, ese no es un evangelio exacto como lo dice Dios en su palabra. El ser cristiano, de hecho, es un reto. Y constantemente, si no es que diario, estamos enfrentando a retos nosotros los cristianos para un mundo que no conoce de las cosas de Dios. Por tanto, ser cristiano no es fácil, pero es una bendición muy grande de parte de Dios. Así que cuando usted diga, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación, yo tengo garantizada mi vida eterna a través del evangelio de Jesucristo. Y eso es más grande que cualquier cosa. Eso es más grande que cualquier vergüenza que pudiera pasar por el hecho de ser cristiano. Así es que es un privilegio también el que el mundo nos llame cristianos. ¿Qué cristiano quiere decir?
pedacito de Cristo, un pedacito de Cristo. Y esa es la carrera a la que nos invita Pablo, a siempre tener nuestra mirada puesta en la cruz, que no es fácil. Ese también es un desafío. El venir a la iglesia es un desafío. Cuando el cuerpo ya no rinde más, cuando venimos los miércoles a la oración y de repente que vemos que están un hermano o dos hermanos, pero al ratito ya con el tiempo empiezan a llegar los hermanos con mucho amor, devoción, con fe, cansados, pero mire, ya una vez que se sientan empiezan a alabar a Dios y empiezan a orar, se les quitan todos los achaques, los cansancios y los problemas. Y aquí está hermanita Francisca, hermanita Aimé, que vienen de sus trabajos, que son pesados. Sin embargo, una vez que empieza a fluir el Espíritu Santo de Dios, que empieza a tomar control sobre nuestras vidas en ese momento, se nos olvida todo y nos concentramos en lo que Dios nos ha llamado y que es columna y baluarte para las iglesias, el poder de la oración. Amén. Y hay muchos testimonios de que oraciones están siendo contestadas en los miércoles de oración. Podremos ser poquitos, pero la oración es poderosa y es muy, muy grande. Como intercesión sea, o como para nuestras necesidades básicas, o más elementales, o más urgentes en nuestras vidas. El poder de la oración en la vida del creyente nos lleva a lugares insospechados y a lugares increíbles, y nos podemos dar muchas veces cuenta que Dios responde de una manera increíble, que de la manera que quizás antes no lo imaginábamos, pero siempre, queridos hermanos, conforme a su santa y bendita voluntad. No siempre responde, y muchas veces responde de una manera increíble, hermana Aimé. Amén. Qué bueno. Entonces decíamos, si usted, por ejemplo, vive en una ciudad o en un pueblo y tiene este tipo de desafíos que son comunes en el mundo, la invitación a la mujer hoy es, piensa en esto. Los desafíos que nos planta Dios no tan solamente son para cosas eternas, sino para cosas importantes en nuestras vidas. Sabe que la influencia de la mujer ya la estamos viendo a través de la historia. Entonces se da cuenta la influencia de la mujer con el mensaje poderoso del Evangelio. Muy importante de que aquí tenemos de verdad hermanitas con el don de evangelización, que es un aparte de ser un don, es un mandato que nos da Jesucristo en Mateo 28, que todos debemos de convertirnos en ministros o en portadores de la palabra de Dios, y más en lo que refiere en el mensaje del Evangelio. Ahí es donde la mujer debe de aprovechar su influencia, y es más lo que comparte la mujer que el mismo hombre en este aspecto de las buenas nuevas del Evangelio. Nos damos cuenta a través del tiempo. Aquí tenemos hermanitas que hacen invitaciones, que tienen esa influencia, que la están utilizando positivamente. Y nos da mucho gusto porque están aceptando el desafío y la dirección de Dios. ¿Qué cosa más importante? Dios quiere que usted se plantee metas que sean de un valor eterno. Está bien, no estamos diciendo que las metas que usted tiene de ser madre o de ser profesional en lo que hace son buenas, pero hay que invertir más, o no hay que descuidar en las cosas de Dios, que son importantes. Eso es lo que no debemos descuidar. Entonces, el reto a la devoción, el reto a la dirección, nos lleva al desafío quizás pero más importante, que es la disciplina. Sabe, usted no puede atender
un reto, usted no puede atender un desafío, usted no puede tener dirección si usted no tiene disciplina. Y culturalmente es ahí donde nosotros los hispanos batallamos un poquito. Disciplina, por ejemplo, para llegar temprano a la iglesia, en la cual batallamos todos y mucho, porque es cuestión cultural. ¿Sabe que cuando un mexicano dice que la piñata va a ser a las 5, en realidad no es a las 5? Es a las 7, a las 7:30. Vienen llegando los invitados. Entonces, si usted quiere que el mexicano llegue a la piñata a las 5, tiene que decirle que es a las 3. Tiene que ser más inteligente todavía. A un americano le dicen a las 5 y ahí está a las 5. Y ya ni se diga a un inglés porque es todavía más... Está atento a Big Ben, el reloj ese que nunca se atrasa. Entonces, ¿por qué no absorbemos esos desafíos que son muy importantes? Entonces, me da risa que hace un tiempo un hermanito compartía que en la iglesia, decía, donde yo estaba en El Salvador, decía, el pastor, dice, me ponía en la puerta de la entrada de la iglesia y me daba una tarjeta roja y me daba una tarjeta verde. Y llegaban los hermanos y me decían, hermanito, no me dé la tarjeta roja. Pues llegue temprano, hermana, llegue temprano. Aquí vamos a dar una tarjeta morada. Para decirle, mire, a usted le tocó de morado. Usted viene de morado. Usted viene de morado. ¿Se imagina el diácono repartiendo tarjetas verdes y rojas? Hágame el favor, ¿verdad? Pero para un concierto estamos 3 horas antes de que empiece el concierto, ¿verdad? Antes de ver nuestro programa preferido, no me molesten, voy a comer rápido porque quiero estar puntual a la hora que empieza mi programa favorito. No quiero decir novelas porque aquí nadie ve novelas. Mi programa favorito. Son series históricas, me decía hermano Pedro. ¿Cuál? Son novelas, hombre. No, hermano, es histórico esto. Mentiras del diablo, son novelas. Diga que le gusten. Los cristianos no vemos novelas. Las novelas nada más enseñan engaño, cuestiones sexuales y nada bueno tiene una novela. Póngase a ver un documental de PBS o esas cosas. Ay, no, es muy aburrido, Es que uno ahí aprende, hermano. Dicen, ¿qué aprende? ¿Qué va a aprender usted ahí? No, es cosas de la vida. No. Le gusta el chisme, es otra cosa. Los cristianos no vemos novelas. Y se lo digo de corazón. No diga que son documentales históricos. No. No le haga cuento. Y menos de Televisa, Dios mío. Un desafío para la disciplina. De hecho, y culturalmente tenemos que admitir que no somos disciplinados. Pero es algo muy, muy importante porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y como nuevas criaturas en Cristo, si venimos a la iglesia, venimos para adorar a un rey. ¿Se imagina si lo cita a usted Obama y que llegue 3 horas tarde? Le va a decir, ya se te pasó, pasaron 100 antes que tú. Entonces imagina venir a la casa del Señor con 30 o 40 minutos de retardo, a no ser que sea por cuestiones de trabajo, entendemos perfectamente. Pero por estar pintándosela, no viene a un concurso de belleza, viene a adorar al Señor o estarse haciendo los churros. Yo cuando salgo de mi casa les digo, el que se quedó, se quedó. Y salen Francis corriendo, poniéndose las chanclas a lo que se tengan que poner. Porque así digo yo, el que se quedó, se quedó.
porque a las cosas del Señor hay que llegar temprano y no hay excusa, ¿verdad? De que me quedé sin gasolina, que le tenía que dar de comer al perro, que nada de eso. Porque para otras cosas estamos muy puntualitos, ¿verdad? Disciplina. Isaías capítulo 32, versículo 9. Amén. Sabe que este capítulo de Isaías, que dicho sea de paso, es nombrado también el quinto evangelio. Isaías es tan interesante que le invito a que lea todo el capítulo, porque hay un mensaje muy importante en el capítulo 32, en el versículo 9. Amén. Y es advertencia a las mujeres de Jerusalén, que decíamos tiene un mensaje práctico que también puede utilizarse hoy en día. Y repito, esto no es muy que quizás no quisiéramos oír, pero es palabra de Dios, no es algo que yo traigo de mi cosecha ni algo que le quiero decir yo a usted. En la semana pasada fue reconocimiento del valor de la mujer, de cómo ha sido distinguida. Entonces, un desafío es algo que trae un reto, ¿verdad? Y que no es necesariamente difícil. Dios habló a las mujeres a través de Isaías con un desafío especial. Escuche, palabra de Dios. Oh mujeres indolentes, levántense, escuchen mi voz. Oh hijas confiadas, escuchen mi palabra. Wow. Eso sí que está duro. ¿Sabe? La palabra indolentes quiere decir que no se conmueven con nada, que no les viene de la palabra dolo, de dolor, que no las perturba nada, y en muchas ocasiones es usado como sinónimo de flojera o de flojo. Entonces el llamado que está haciendo aquí a las mujeres es por la catástrofe que se avecinaba. Por tanto, les da esta oportunidad, este desafío muy grande a las mujeres de que ellas podían hacer algo por el pueblo de Jerusalén, y termina que no lo hicieron, que desobedecieron, porque no, obviamente, querían seguir esta disciplina de parte del Señor. Ahora, a las mujeres a quien Dios habló eran indolentes, confiadas, porque ellas tenían dinero, felicidad. Ellas se volvieron de Dios a los placeres del mundo. El país y las ciudades en que ellas vivieron deberían ser destruidas brevemente, pero ellas estaban en otras cuestiones. ¿Y sabe, le suena familiar esto? Y obviamente no lo estoy diciendo por usted. Yo jamás me atrevería a decir que usted es una mujer indolente, sino el mensaje que está hablando Dios para aquellas mujeres que aún no han alcanzado esa dirección, esa devoción o quizás esa disciplina que deberían tener para las cosas de Dios. Por tanto, este es un gran desafío. Y si usted está en el proceso, más vale que atienda lo que Dios dice en su palabra, porque usted puede ser de una influencia muy grande para este mundo, para su esposo, para su familia, para su iglesia y para una sociedad por entero. Entonces se da cuenta del privilegio tan grande de aceptar esta disciplina que Dios nos está pidiendo a mujeres en particular por el mensaje en este capítulo 32, pero que también a nosotros como varones nos aplica. Ahí había una promesa de esperanza. Si la mujer obedecía en este mensaje o en esta palabra que trae Isaías al pueblo de Jerusalén, porque más adelantito en el versículo 15 y el versículo 16
Dice, cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque, entonces habitará el derecho en el desierto y la justicia se establecerá en el campo fértil, hablando de esta promesa si las mujeres aceptaban el desafío de la disciplina, lo cual tristemente no lo hicieron. Estas mujeres estaban confiadas en lo que hacían, acostumbradas a sus propios retos, a sus propias metas. Dios les estaba diciendo, si ustedes mujeres escucharan mi advertencia, levántense y tomen acción, ustedes pueden prevenir el juicio sobre su nación. ¿Sabe? Una mujer que acepta este reto de la disciplina, de la devoción, de la dirección, ¿cuántos problemas podría evitarle a su matrimonio y a su familia por entero? ¿Se da cuenta? Palabra de Dios. ¿Suena fuerte? Yo sé que suena fuerte, pero insisto, es palabra de Dios. Y todo lo que viene de Dios es perfecto, porque Dios no se equivoca. Amén. ¿Sabe? El llamado a las mujeres a lo largo del mundo, a través de la historia, pudiera decirse como entonces, pudiera decirse hoy. Levántense, mujeres que están confiadas, escuchen mi voz, de oídos hacia mi discurso. Siempre he comentado esto en mi clase de escuela dominical, que la palabra obediencia viene de otra palabra latina que se compone de dos partes, ob, audiere, que quiere decir escuchar con atención. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, traemos bendición a nuestras vidas. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, es porque estamos escuchando atentamente lo que Dios dice. Y no es lo mismo oír que escuchar, ¿recuerda? No es lo mismo to watch, to see. Hay una gran diferencia. No es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. Entonces, en este caso, la invitación a la mujer en el mensaje de Isaías es a que escuchara con atención, en consecuencia que fuera obediente. Dios dice ahora, poniéndolo en términos prácticos, abandonen los placeres del mundo, renuévense espiritualmente, muevan a sí misma a sus naciones o el círculo de influencia que puedan tener, sobre todo la gran influencia que puedan tener con su esposo, con su familia y con su iglesia. Por eso la mujer es muy importante, queridos hermanas, y estamos haciendo este reconocimiento que está dentro del plan divino. Honremos a nuestras mujeres, es el gran mandato que nos da Dios. El último desafío es un desafío para la dedicación. Levantarse y tomar nuestra posición es el llamado que tienen las mujeres piadosas, que requieren mucha dedicación. ¿Sabe? La obra del Señor, si usted quiere tener una devoción hacia Dios, tiene que tener mucha dedicación. Y el ejemplo o la ilustración pudiera ser el tiempo que dedicamos a las cosas que más nos gustan. ¿Cuál sería un ejemplo para las mujeres? El mall. ¿Cuántas horas puede dedicarle una mujer al mall? Es algo increíble, hermana Eme. ¿Hasta 4 horas o más? Más, no hay límite. No hay límite. Y se da cuenta que en el mall no hay relojes. No hay. Usted no sabe si es de día o es de noche. Porque ellos no quieren que usted salga de ahí. Eso es dedicación. Eso es devoción. Lo mismo Dios está pidiendo para su obra.
Dicen que la mujer que se siente mal, nomás la lleva uno a Walmart y ahí se distrae y se le quita el dolor de cabeza y todo. Porque el mall ya está cerrado en la noche. Entonces Walmart está abierto las 24 horas. Y aunque nomás vaya a ver, dice, nomás vamos a ver. Ya se le pasa todo, ¿verdad? Eso es dedicación. La dedicación que le presta uno a, por ejemplo, a un hobby. No está aquí mi hermano José ni mi hermana Magda, podemos hablar de ellos. Pero bien. ¿Sabe? A mi hermano José, a mi hermano Fidencio, a René. Nos gusta ir al desierto a practicar el tiro al blanco. Y Magda le dice a José, para eso sí estás tempranito, ¿verdad? Levantado a las 7 de la mañana. Pero para irte a la iglesia, dice, como no estás levantado diciendo que, es que vengo saliendo del trabajo. Dedicación, ¿verdad? No estoy diciendo que mi hermano llegue tarde, él tiene que trabajar. Pero eso es como un juego. A veces nos distraemos o le dedicamos mucho a algo que no tiene un valor eterno, ¿verdad? ¿Se imagina estar tirando balas de 9 milímetros o otras balas que cuestan $1? $1, pum, pum, otro dólar, otro dólar. Pero nos gusta, ¿eh? Es un hobby para nosotros los varones. Es que nos quita el estrés, decimos, estar ahí tirando. Nos gusta, ¿verdad? Dedicación. Dios quiere la misma dedicación para su obra. Y obviamente esto es un reto, es un desafío. La dedicación a Dios y disciplina a los caminos de Dios resulta en dirección que lleva al conocimiento perfecto de la voluntad de Dios en su vida. Querida hermana, querido hermano, porque el mensaje es para todos. Cerramos con lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Amén. Así es que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. No tan solo es buena, sino que es agradable. Jesucristo dijo, mi yugo no es difícil de llevar. No se conformen a este mundo o a las cosas que pudiera ofrecer este mundo, porque no tienen un valor eterno. Servir en nuestra iglesia local, ya lo dijo Pastor Ossi, es un privilegio, por lo cual deberíamos de estar agradecidos con Dios, que ya de hecho nos dio la vida eterna. ¿Qué milagro más grande podemos tener en nuestras vidas que tener la vida eterna? Así que, queridos hermanos, hermanas, ahora sí la invitación es general a que sirvamos en la obra, que nos dediquemos con devoción, con dirección y con disciplina, porque nuestro amado Dios se merece lo mejor de lo mejor, porque Él es el Rey de nuestras vidas y es el Rey de la creación. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, bendito Dios, por tu justicia, por tu misericordia, por tu amor. Te rogamos, Padre del cielo, que perdones nuestras debilidades. Señor, te pedimos, Padre, que seas con nosotros, porque por nosotros mismos nos damos cuenta que no podemos, amado Dios. Tú pones el hacer como el querer, por tanto, Padre del cielo, pon en nosotros en esta noche y cada día el hacer como el querer. Y sobre todo, gracias, Padre, por el privilegio de poder servirte en esta, tu iglesia Monte Sinaí, Padre. Ahora yo te pido bendiciones para mis hermanos, un privilegio que nos has dado a través de nuestras esposas, las mujeres, la ayuda idónea. Gracias, Padre, porque sin ellas no estaríamos completos. Por tanto, nuestras almas te alaban, Padre del cielo. Y si hay alguna alma aquí, Padre, que aún no te conoce y no sabe que hay vida eterna a través de Cristo Jesús, toca el corazón de esa persona, Señor. Pon en su corazón, amado Dios, que solamente a través de ti
porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Por tanto, bendito Dios, Jesucristo es el Salvador del mundo, que vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Y eso es salvación. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente aceptar ese sacrificio tan grande que Jesucristo hizo por nosotros y aceptarlo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador después de haberle pedido perdón por nuestros pecados. Y Él promete dejarnos blancos como la nieve después de haber estado nuestras vidas rojas como la grana. Gracias, Padre del cielo, porque tú conoces a esa persona la cual estás lidiando con ella y le estás redarguyendo en su corazón, y que se acerque cada día más y más a ti, de tal manera que llegue un día rendida o rendido a tus pies para vida eterna, Padre, que es lo mejor. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares con bien y que nos traigas para la próxima reunión, que es el día de oración, Padre Santo. Gracias por tu palabra una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, están despedidos. Amén.